Fíjense que todos los compañeros que me han antecedido en la noche de hoy, de una u otra manera se han referido al control de la constitucionalidad, cada uno en sus diversas áreas, y el profesor Barría, que me acaba de anteceder, precisamente con el tema que a mi juicio hubo una omisión por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando se declaró la inconstitucionalidad del fallo del 2017. La empresa siguió operando sin contrato y la Corte simplemente se cruzó de brazos y aquí en este país no pasa nada. Recordemos que la ley surge posteriormente, pero hubo un lapso en donde la empresa quedó sin piso jurídico, se presentaron incidentes de desacato, unos se rechazaron y otros dijeron, ustedes no son parte, y como ustedes no son parte del proceso, no están habilitados para presentar el desacato. Bueno, la población tuvo que salir a la calle y lo demás es historia. Vemos allí cómo a través de un tribunal constitucional especializado estas cosas hubiesen podido atender de una manera profesional, de una manera preventiva y de una manera que se garantice la democracia y el Estado de Derecho, porque gran parte del problema que tenemos en el país, por lo menos en los temas que tienen que ver con las demandas de inconstitucionalidad, es que se presentan cuando el hecho ya está consumado. Es decir, ya la acción se profirió y mientras la Corte se pronuncia, puede pasar 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, hasta 20 años para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Bien, dicho esto, para nosotros es un reto retomar el tema que tiene que ver con la creación de un tribunal constitucional en Panamá. Es un tema que, como mencioné al inicio, no es un tema nuevo en Panamá, pero lamentablemente las experiencias que hemos tenido en esta línea no han sido las mejores. Lamentablemente en algunos casos por razones políticas, en otros casos porque a lo mejor las personas que tienen una posición adversa tienen mayor preponderancia en las tomas de decisiones. Usted puede tener la mejor idea del mundo, la puede sustentar, la puede probar, puede demostrar que eso es una necesidad, pero si usted no tiene los canales de comunicación con los tomadores de decisiones, esa idea se la van a agarrar, le van a poner un sello de recibido y la van a archivar. Eso es lo que lamentablemente sucede en nuestro país. En Panamá, el control de la constitucionalidad se divide en dos partes. Primero, la parte concentrada, que es la parte en la cual nos vamos a mencionar, es la parte que vamos a desarrollar esta noche, y también está el llamado control difuso, que es parte también de la presentación de nuestro compañero Yesid, que vendrá posteriormente, pero vamos a centrarnos en el control concentrado, que es el que ejerce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de los 9 magistrados que conforman dicho Tribunal Constitucional que opera en la práctica, pero que dicho sea de paso, todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia está estructurada de manera que cada sala tenga su especialidad, pero luego de esa especialidad que cada sala cumple, además de eso, tiene que quitarse el sombrero de la sala y tiene que ponerse el sombrero de especialistas constitucionales para ver temas que tienen que ver con demandas de inconstitucionalidad, temas que tienen que ver con advertencias de inconstitucionalidad. Y esto nosotros hemos entendido que si bien este ha sido el desarrollo que hasta ahora se ha dado, esto no significa que esto va a ser eterno o no significa que no pueden haber cambios, que no pueden haber variaciones. El derecho, como bien decía la magistrada Cosú la noche de ayer, el derecho es cambiante, el derecho es evolutivo y lo que tal vez hasta ayer fue bueno, no necesariamente es lo mejor en el presente.
Estamos en una permanente evolución y eso aplica para todo, incluso en nuestra propia condición humana. De manera tal que el control concentrado hasta ahora ha tenido un desarrollo muy pragmático, muy encajonado, que nosotros aspiramos a que pueda ser ampliado. Ojo, es un tema que tiene diversas posiciones, incluso dentro de los que estamos a favor de un tribunal constitucional. No necesariamente hay coincidencia en todo, porque hay temas muy álgidos, muy polémicos, muy especializados, que hay que debatir, es cierto, que hay que consensuar, pero yo pienso que debemos ir por etapas. Bien, dicho esto y entendiendo que en Panamá no tenemos jurisprudencia, digamos, que pueda traerse a este tema puntual, sí tenemos la revisión internacional sobre cómo se controla la constitucionalidad en otras partes del mundo. Y hay un tema bien importante e interesante que nos ha llamado la atención. Tenemos los tribunales o cortes constitucionales autónomas que están ubicadas fuera del aparato jurisdiccional ordinario: Chile, Ecuador, España, Guatemala, Perú y Portugal. Nosotros, en atención a la línea de investigación que queremos llevar en nuestra tesis doctoral de la creación de un tribunal constitucional, nos abocamos a esta opción. Sin embargo, digamos que no es la única o no es la que está acabada, todavía incluso tenemos que revisar este tema. También tenemos los tribunales o cortes autónomas dentro de la propia estructura del Poder Judicial. Está el caso de Bolivia y Colombia, que ya han mencionado, que si bien tiene una autonomía, responde al engranaje del aparato del Poder Judicial en Colombia, y eso ha traído una serie de polémicas y de pugnas que ya Colombia ha ido superando. Sin embargo, todavía hay choques entre, por una parte, el Poder Judicial tradicional, digamos, y el Tribunal o Corte Constitucional, y muchas veces se dan estos enfrentamientos. Algunas veces, algunos la cuestionan o definen que se dan por intereses políticos que trascienden al plano jurídico y se dan estos choques de poderes. Sin embargo, el Poder Judicial es uno solo en Bolivia y Colombia. Tenemos también las salas especializadas en materia constitucional que forman parte de la Corte o Tribunal de Justicia, como se llame. El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela tienen este modelo. Instalan una sala totalmente especializada para poder atender la materia constitucional, obviamente con apoyo especializado de las diversas áreas para poder atender esto. Incluso con la doctora Julia Elena Sáenz estuvimos en Costa Rica y pudimos conocer un poquito esa experiencia que aparentemente para Costa Rica ha funcionado. Aparentemente, según lo que pudimos conocer y hemos podido investigar, ha sido efectiva. Sin embargo, no podemos copiar y pegar, que ese también es parte del problema que a veces tenemos, que queremos traer una ley de otro país, copiar, pegar y se aprueba. Son culturas totalmente diferentes, son visiones totalmente diferentes, son realidades completamente diferentes y cada país necesita su propia medicina. Claro, podríamos traer leyes referenciales para poder adaptarla a nuestra realidad. Y tenemos también las Cortes o Tribunales Supremos ordinarios realizando funciones de Tribunal Constitucional, aunque no de manera exclusiva. Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Aquí Panamá dice presente, y precisamente lo que nosotros hemos querido resaltar es que si bien la Corte Suprema de Justicia en pleno
ejerce el control de la constitucionalidad, tenemos que también resaltar que este control, a nuestro juicio, carece de personas especializadas que atiendan la materia constitucional, que lamentablemente en nuestro país es un área del derecho que ha quedado prácticamente en orfandad. Hablar de derecho constitucional en Panamá es hablar de algo como que todos sabemos que existe, pero que nadie sabe cómo ni dónde. Yo no sé, yo estuve buscando hace un par de años maestrías aquí en Panamá de derecho constitucional, no encontré ninguna. No sé si ahora la realidad será distinta, pero la Constitución es sumamente importante. Es la norma fundamental que nos va a regular como sociedad, como seres humanos, los derechos, las garantías. Sin embargo, tenemos una deuda como país con el derecho constitucional y por eso, entre otras cosas, nosotros hemos entendido que en este doctorado vamos a ir por la vía del derecho constitucional para salvarlo, para que no perezca y para desarrollarlo. Porque como les mencionaba anteriormente, lamentablemente las posiciones más beligerantes que hasta ahora se han podido, digamos que imponer, han sido voces que estamos hablando de los años 70, 80 y 90, donde esos debates eran polémicos, incluso surgieron propuestas, hubo una ley en la década del 90, hubo una derogación posterior, pero yo pienso que del 90 acá el mundo ha cambiado. Entonces este tema tenemos que revivirlo, tenemos que revitalizarlo y tenemos que traer esta alternativa al debate nacional. Inevitablemente, hablar de un tribunal constitucional es hablar de una nueva constitución, porque para poder insertar esta figura como un tribunal autónomo, o dicho sea de paso, el debate que podamos definir después, tiene que pasar por una reforma a la Constitución. Tenemos que incluirlo en la Constitución para que tenga jerarquía constitucional. Tenemos un ejemplo claro, sencillo y directo, con virtudes y defectos: el Tribunal Electoral. Ve la materia electoral, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en materia de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Electoral opera autónomamente, tiene un funcionamiento, algunos lo aplauden, otros lo cuestionan, pero ya existe una experiencia de un tribunal, en este caso electoral. ¿Por qué no un tribunal constitucional? Es la pregunta. Ahora entiendo que hay una dinámica en el país sobre la alfabetización constitucional que está llevando adelante el doctor Miguel Antonio Bernal para posteriormente desembocar en una propuesta de constitución, y nosotros en ese debate, creo que por aquí está el profesor Jorge Chan, que también es parte de ese proyecto, también tenemos que hacer nuestra propuesta en ese debate para que se incluya, se debata sobre la necesidad de un tribunal constitucional. Si no lo hacemos vía constitución, estamos en problemas. Por eso vemos cómo se combina la materia constitucional con los temas del poder constituyente. Si la sociedad define que el tribunal constitucional es necesario, eso hay que ponderarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo. ¿Cómo va a ser ese tribunal constitucional? Bueno, ese es otro debate. ¿Cuántos magistrados van a ser? ¿Va a haber salas? ¿Cómo se van a escoger? Tenemos el caso de México, donde ahora se rompió el esquema cerrado de la elección de los jueces. Ahora esa rosca que en México siempre se ha cuestionado, donde para entrar al Poder Judicial tenías que ser hijo, sobrino o allegado, se rompió esa rosca y se abrieron los concursos. Cualquiera, el que está dentro del Poder Judicial y el que está afuera puede concursar en igualdad de condiciones, claro, cumpliendo los requisitos y las formalidades. Ese es un debate necesario. Terminando, ¿cuáles son los objetivos de un tribunal constitucional en Panamá? Ser garante de la no contravención a la norma suprema del Estado, ejercer el control exclusivo de la constitucionalidad,
resguardar los derechos y garantías ¿de quién? De los ciudadanos. Controlar las normas generales y tratados internacionales. Se ha hablado bastante de la convencionalidad. Y ser un tribunal especializado, con personas especializadas en la materia. Algunas preguntas y respuestas desde mi criterio y punto de vista, los invito a que mentalmente reflexionen. ¿El Tribunal Constitucional es una necesidad? Según mi criterio, sí lo es. ¿Podemos hacerlo? Según mi criterio, podemos hacerlo. ¿Tenemos todas las respuestas sobre este Tribunal Constitucional? No las tenemos todas. ¿Es un tema acabado? No es un tema acabado. Es un tema que está en desarrollo, es un tema al cual los invito a los que estén interesados para que posteriormente podamos seguir desarrollando, intercambiando sobre esta idea. Y bueno, finalmente, y como no estamos, digamos, aislados de lo que pasa en el país y en el mundo, los dejo con una frase del doctor Octavio Méndez Pereira que aplica muy bien a los tiempos actuales. En las naciones débiles y pequeñas como la nuestra, sobre las cuales se ciernen los nubarrones del imperialismo, cultura general, ciencia e investigación significan más que ninguna otra autonomía, personalidad y libertades efectivas. Panamá es un país soberano, tiene que velar por sus intereses y no podemos permitir que nadie se meta en nuestros asuntos internos. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición del doctorando Gilberto Solís. A continuación, con nuestra última exposición de este día de hoy, es el doctorando Yesid Buitrago, abogado en ejercicio, docente de la Universidad de Panamá en el CRU de Colón y docente en la ISAE, Universidad de Panamá, Darién y Bocas del Toro, respectivamente. Formación académica, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, especialidad y maestría en Derecho Procesal, posgrado y maestría en Docencia Superior, especialidad y maestría en Sistema Penal Acusatorio, especialidad y maestría en entornos virtuales, diplomado internacional en el área de Derecho Constitucional sobre el control de la justicia constitucional, constitucionalismo y derechos fundamentales y derechos humanos. Con ustedes, el doctorando Yesid Buitrago. Yo necesito ahora en la presentación para que regrese hacia atrás. Ahora. Sí. Sí. Muy buenas noches, doctora Lidia Mercado, colegas todos, estudiantes, docentes. En esta ocasión yo vengo a desarrollarle como parte de mi trabajo de investigación del doctorado como tal, sobre la línea de investigación del derecho constitucional, el tema sobre el control constitucional hacia un nuevo Panamá. Es un tema polémico también, si bien es cierto, según el planteamiento también de mi colega que me antecede, porque es un control constitucional que tenemos que hacernos tres cuestionamientos o tres interrogantes al respecto. ¿Será el control constitucional el que tenemos actualmente el más correcto, el más eficiente, o necesitamos mejorar el control constitucional interno dentro de nuestro país? Bien, el control constitucional te ofrece un Estado de Derecho o un Estado constitucional para todo Estado, ¿sí? Para todo país. Es importante entonces que cada Estado pueda ejercer ese mecanismo o tener esas herramientas para hacerle frente, ¿verdad?, a ese control constitucional. ¿Para qué? Para salvaguardar tanto los derechos humanos, los derechos constitucionales y asimismo los derechos universales. Tenemos el control convencional
prácticamente en nuestra constitución política citamos el artículo 4 en el cual Panamá acata y respeta y reconoce las normas internacionales. Tenemos el artículo 17 también en concordancia, el segundo párrafo y tercero, en la cual se integra prácticamente el menú de derechos humanos y de derechos constitucionales, y por qué no hablar también de garantías fundamentales que deben regir dentro del Estado panameño. Adicional, tenemos un título tercero que desarrolla las garantías sociales y las garantías individuales que rigen nuestra Constitución de 1972 con la última reforma del 2004. Ahora bien, en el desarrollo puntualizado sobre esta temática voy a estar abordando de una manera filosófica como primer punto la conceptualización y base jurídica fundamental del control constitucional. Voy a traer el desarrollo de una doctrina y jurisprudencia interna, ¿verdad? La conceptualización y base jurídica fundamental del control constitucional en Ecuador. ¿Por qué cito este país, este hermano país? Porque si bien es cierto, el desarrollo del derecho constitucional y del control constitucional propiamente, ¿verdad?, está a un nivel mucho más elevado al que nosotros, ¿verdad?, tenemos prácticamente el día de hoy. También voy a citar doctrina y jurisprudencia internacional de derecho comparado en el caso de Ecuador. Hay una jurisprudencia o una sentencia como tal que llama mucho la atención y que posiblemente traiga interrogantes o traiga cuestionamientos a la decisión que este hermano país ha adoptado en su constitución política. Y por último, iniciativas de propuesta para mejoras hacia un nuevo Panamá. Muy bien, partiendo de la conceptualización y base jurídica fundamental del control constitucional en Panamá, tenemos que reconocer que la Constitución es la norma base, ¿verdad?, la norma suprema, la norma fundamental. Pero ¿cómo el Estado panameño puede reconocer o puede acatar prácticamente o seguir ese lineamiento de norma fundamental o norma suprema si no tiene los mecanismos necesarios, ¿verdad?, para hacerle frente a de repente cualquier omisión, cualquier acto, cualquier ley, cualquier decreto y demás que contravengan la Constitución política? Ahora bien, este control constitucional se puede ejercer por diversas normas supranacionales, como habíamos indicado en la Constitución de 1972 con la reforma del 2004. Y es un control difuso y concentrado como había desarrollado prácticamente, ¿verdad?, el colega Solís. Ahora, parte de esa doctrina propiamente que estamos desarrollando dentro de nuestro país, tengo que citar a varios especialistas en la materia, por ejemplo, el doctor Edgardo Molino Mola, tengo que citar al profesor Quintero, tengo que citar, entre otros, ¿verdad?, al profesor también Montenegro, que nos han desarrollado una doctrina amplia de lo que es el control constitucional que rige en nuestro país. Partiendo de esa doctrina, entonces, vamos a citar los artículos específicos que sustentan ese control constitucional interno que tenemos al día de hoy. Según nuestra Constitución política, tenemos el artículo 206. En el artículo 206 se desarrolla prácticamente la guarda de la integridad constitucional. ¿Quién se encarga de esta guarda constitucional? El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de una manera concentrada. Yo le llamo de una manera cuasi concentrada. ¿Por qué? Porque si estos 9 magistrados fueran especialistas como tal en derecho constitucional puro, yo puedo aceptar entonces que tenemos un control concentrado netamente al 100%. Pero nuestros 9 magistrados, si bien es cierto, conocemos cuáles son las salas de la Corte Suprema de Justicia, sala de lo civil, sala de lo penal, ¿verdad?, sala de lo contencioso administrativo, cada experto en su materia como tal, que si bien es cierto, tienen que tener parte de conocimiento básico o fundamental de derecho constitucional porque es nuestra norma madre, pero sin embargo, como dice una consigna, tú tienes que estar dentro de tu especialidad como tal. Ahora bien, ese artículo 206, ¿verdad?, que se encarga de los procesos de advertencia de inconstitucionalidad, consulta de inconstitucionalidad, demanda de inconstitucionalidad, en la cual tiene participación
el procurador de la nación. Él se pronuncia, él representa al Estado panameño. Él vela por los intereses del país, para que no venga ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma o ni un acto vaya en contra de la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución es la norma suprema, es la norma que debe primar sobre las demás leyes como tal. Tenemos el artículo 171 en concordancia con el 183. Este artículo sustenta prácticamente cómo se da un control dentro de la Asamblea Nacional para la creación de las leyes dentro de nuestro país. Tenemos un artículo también 314 que busca que cuando se da una reforma constitucional, la misma se someta a un control constitucional para que en efecto no se vulnere y no se afecte a la constitución política. Tenemos los artículos 23, 44 y 54 que tienen que ver con los procesos prácticamente ya desarrollados de amparo de garantía, habeas corpus y habeas data, en la cual se controla o limita ya sea las acciones u omisiones de servidores públicos. Es decir, que ellos se deben a un régimen como tal constitucional, un régimen impositivo. La Constitución rige para todos los panameños. Nosotros tenemos que acatar nuestra norma constitucional y asimismo, ¿verdad?, el Estado o los poderes del Estado deben de seguir los lineamientos y los parámetros de esa norma suprema. Ahora bien, tenemos el artículo 129 como cosa interesante, ¿verdad? El defensor del pueblo. El defensor del pueblo se encarga, si bien es cierto, de salvaguardar también la constitución política, los derechos constitucionales y los derechos humanos. Él tiene participación plenamente al día de hoy. Voy a citar un ejemplo. Si se da una marcha al día de hoy en la República de Panamá, en la calle 50, vamos a poder observar la participación de Defensoría del Pueblo, porque ellos están para que no se vulnere prácticamente los derechos de los manifestantes o de los que están participando, en las manifestaciones. Entonces, ellos van a tener esa participación, pero ojo, no tiene jurisdicción como tal para poder entonces llevar ese control constitucional. Meramente una participación. Y el artículo 163, que si bien es cierto, también esto al final lo que busca es que cuando se estén desarrollando prácticamente algunos ordenamientos en concordancia con el 186, algunos ordenamientos prácticamente por parte del Ejecutivo hacia sus ministros, ya sea el presidente, ¿verdad?, ellos puedan objetar propiamente una norma porque la misma se cataloga como inconstitucional. Eso es, por ejemplo, que al día de hoy, no sé, como tema insólito, ¿verdad?, que se dio anteriormente, que vivimos con lo de la pandemia, que un ministro de salud, una ministra de salud nos obliga o nos imponga, te tienes que colocar la vacuna. Una ministra de salud, un ministro de salud que nos obliga o nos imponga que te tienes que de repente hacer una prueba y todo esto que conlleva, ¿verdad?, a el respaldo y el resguardo prácticamente de los ciudadanos que están dentro de la República de Panamá. Es un tema polémico, pero los ministros tienen, ¿verdad?, esa facultad, ese poder de no acatar esa orden directa del presidente, siempre y cuando esa orden vaya en contra de la constitución política. Todo esto entonces parte de la doctrina que tenemos en nuestro país internamente para el control constitucional. Voy a citar un fallo sobre la jurisprudencia interna de nuestro país, por favor. No. El fallo. El fallo. El fallo. Internet. Bien, el fallo que quiero citar o traer a colación es sobre una demanda de inconstitucionalidad que se presentó propiamente contra la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá tiene un régimen especial distinto, ¿verdad?, a lo que es prácticamente el Código de Trabajo. Si bien es cierto, la Constitución Política establece en sus artículos 68 y 69 del capítulo tercero, de ese título tercero también, de las garantías fundamentales y sociales, el derecho a huelga y el derecho a sindicalización. ¿Qué encontramos en este fallo al final? Al final en este fallo se decide
que las operaciones dentro de la Autoridad del Canal de Panamá son ininterrumpidas, que no hay derecho a huelga y por ende el derecho a sindicalización está netamente limitado. ¿Cuál fue la opinión prácticamente del procurador? El procurador sustenta en su motivación, en la contestación a la misma, sobre que no se puede mezclar el título 14 de la Constitución Política, llámese el Canal de Panamá, con el título 3 de las garantías fundamentales individuales y sociales de la Constitución Política de nuestro país. Sin embargo, no todo termina, la vía jurídica termina netamente en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que tenemos el artículo 4 y podemos accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte se ha pronunciado con respecto al derecho de huelga en otros países. Hoy en día todavía no tenemos una jurisprudencia internacional con respecto a esta temática específicamente, pero es de conocimiento de muchos de los que estamos aquí presentes que ese tema del derecho de huelga se ha prácticamente demandado a nivel internacional y estas entidades internacionales se van a centrar, se van a organizar y van a tomar una determinación a esta situación que es un tema hoy en día de debate, de cuestionamiento. Como siguiente punto voy a abordar ahora la jurisprudencia comparada y la doctrina comparada. Partiendo desde dos especialistas, dos maestros del hermano país de Ecuador, el señor Sagés y el señor Contreras, prácticamente, respectivamente, desarrollan la doctrina dentro del hermano país de Ecuador, partiendo prácticamente del concepto de que ese control constitucional, muy relacionado o muy homologado prácticamente a lo que Panamá sigue hoy en día, Ecuador, Colombia y otros países son un ejemplo a seguir para el control constitucional que debe ejercer nuestro país. El control constitucional en Ecuador entonces es un mecanismo que garantiza las normas jurídicas, asimismo los actos de las autoridades para que cumplan la Constitución. Esta Constitución de Montecristi del 2008 con su última reforma del 2022 y valga la redundancia, otra norma también constitucional que tiene ese mismo carácter o nivel constitucional para este país, que es la norma o la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 2009. Me preguntarán, ¿por qué yo no cité el libro cuarto del órgano judicial cuando hablé de la Constitución Política y desarrollé nuestra doctrina interna? Porque al final nosotros tenemos un control concentrado, cuasi concentrado, muy distinto a Ecuador, que sí tiene un control netamente concentrado con un tribunal constitucional y asimismo con una norma de soporte constitucional prácticamente a esa constitución. Ahora bien, como les indicaba, que esta doctrina se desarrolla, básicamente, en 3 artículos se desarrolla ese control constitucional. Y estos especialistas indican que si el control se efectúa respecto de normas relevantes para la decisión de un juicio en particular, se llama concreto. Y si se realiza en tal relación, se llama abstracto. Al final tenemos en el Ecuador un control mixto y un control concentrado. ¿Cómo se ejerce el control mixto? Todos los jueces de la Corte Suprema de Ecuador pueden tomar decisiones constitucionales, pueden ver procesos constitucionales, ojo, pero en la Corte. Pero aparte también está el Tribunal Constitucional, que también va a desarrollar, va a conocer y va a decidir sobre procesos constitucionales. En ese sentido, pareciera ser que en el Ecuador existiera prácticamente una colisión de esos dos modelos, el mixto y el concentrado. Lo que le puedo indicar al día de hoy que el que prevalece es el control concentrado como tal. ¿Por qué? Porque los jueces o los magistrados de la Corte Suprema como tal no tienen la última palabra, no tienen la última decisión. Y estos procesos van a pasar a conocer prácticamente o van a ser competencia del Tribunal Constitucional. Bien, voy a citar ahora una sentencia, una jurisprudencia prácticamente del hermano país de Ecuador, en la cual llama mucho la atención, una sentencia muy conocida en el Ecuador y que al día de hoy prácticamente trae una incertidumbre y una preocupación para nuestro país. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional conoce de un proceso, una demanda de inconstitucionalidad como tal,
sobre que si en efecto se puede reconocer en este país el matrimonio entre personas del mismo sexo. En una opinión consultiva, este hermano país eleva esa opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y en esta opinión consultiva la Corte se pronuncia de una manera positiva y a favor del matrimonio de personas, ¿verdad?, o parejas del mismo sexo. ¿Qué hace Ecuador? Ecuador modifica su constitución y prácticamente hoy en día este es un derecho constitucional. Un derecho constitucional, ¿sí? Que nos preocupa hoy en día en nuestro país. Soy uno de los preocupados definitivamente, pero por lo menos Ecuador se tomó la tarea de elevar una opinión o una consulta, ¿verdad? Una opinión consultiva como tal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no Panamá sigue prácticamente esa iniciativa antes de tomar una decisión en la cual son temas polémicos que, si bien es cierto, pueden afectar al país? Por ejemplo, el tema del derecho de huelga, el tema de reconocer prácticamente ya demandas inconstitucionales que tenemos en nuestro país. Ahora bien, recomendación. Hay un proceso en el hermano país de Ecuador que se llama el proceso de cumplimiento. Este proceso de cumplimiento, ¿qué busca al final? Que valga la redundancia de que se sigan los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, de que se acate lo que falló o lo que tuvimos en la sentencia de ese Tribunal Constitucional en el hermano país de Ecuador. Que no pase lo que sucede en Panamá, que en el 2017 tuvimos un fallo y una sentencia, que se hizo caso omiso y que siguieron operando, ¿verdad?, estas empresas con el tema de la minería. Entonces, ¿por qué no pensar en esa iniciativa de un proceso de cumplimiento? ¿Por qué no seguir esa iniciativa y homologarla en nuestro país sobre el proceso de cumplimiento? Bien, al final voy a traer a colación unas propuestas que son necesarias para un mejor control constitucional que busca, ¿verdad?, mejoras para nuestro país. Es muy importante la participación ciudadana, es muy importante la independencia judicial. Esto de que los tres poderes del Estado trabajamos separadamente pero en armonía, ¿verdad? Al final, señores, tenemos la percepción de que los tres poderes del Estado tienen injerencia sobre las decisiones que se toman. Y si la Constitución se establece de esta forma, porque, ojo, se está respetando lo que dice la Constitución, pero ¿cómo entonces logramos esa independencia judicial como tal? De que cada poder del Estado al final, y que se le permita al órgano judicial hacer su trabajo respectivamente como debe ser, sin ningún tipo de injerencia, ya sea del Ejecutivo o ya sea prácticamente del Legislativo. Accesibilidad y participación ciudadana, que se tome en cuenta más la participación ciudadana. Procesos propiamente de consulta popular en la cual esto tenga más participación el panameño y la persona que está dentro de la República de Panamá. Ahora bien, tenemos tres interrogantes. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y qué necesitamos? ¿Verdad? Tenemos que evaluar lo que tenemos hoy en día, lo que nuestra modesta Constitución nos permite hacer y lo que nos limita a hacer. ¿Qué necesitamos como país? ¿Y qué es lo que queremos? Porque el pueblo panameño, ¿verdad?, si al final quiere lo mejor prácticamente para su país, tiene que tener esa participación y no quedarse solamente o únicamente en comentarios de pasillo. Tener entonces más esa participación ciudadana. Actualización normativa. Actualización normativa propiamente mediante ya sea una reforma constitucional o una nueva constitución, ¿por qué no?, ¿verdad?, que sea revisada y que se vayan prácticamente acordando normas puntuales a lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad, no normas desfasadas, y que asimismo se pueda entonces incluir ese proceso de cumplimiento y acatamiento de estas normas constitucionales. Como último punto, hacia un nuevo Panamá, propuestas de reforma. Coincido con el colega prácticamente Solís en la creación de un tribunal constitucional independiente, netamente concentrado, ¿verdad?, con especialistas propiamente en la materia y que puedan organizarse y dilucidar y acabar con esta mora judicial que tenemos con los procesos de amparo,
¿verdad?, con las demandas de inconstitucionalidad y así sucesivamente. La implementación de mecanismos de control difuso que sea más efectivo, que nuestros jueces, prácticamente nuestros magistrados de las 3 salas, puedan en tiempo oportuno implementar ese mecanismo de control difuso, que sea de una manera prácticamente eficiente y no efectiva. Y el fortalecimiento de la educación cívica en derechos constitucionales. Los estudiantes hoy en día en la colegiatura, ¿verdad?, ya están prácticamente participando, se está concientizando el país sobre la importancia del derecho constitucional. Recuerden que es la norma suprema, la norma madre de normas en nuestro país. Así que es importante que el estudiante, desde una colegiatura como tal, desde el colegio, vaya prácticamente recibiendo esa formación académica en esa materia conocida como cívica, ¿verdad?, sobre la importancia de la constitución política y asimismo las reformas y asimismo la necesidad de alguna reforma que, valga la redundancia, para el día de hoy es muy necesaria. Al final quiero puntualizar que nosotros tenemos que tener entonces esa participación, porque así como en otros países se toman esto al pie de la letra de una manera contundente, yo puedo indicar que para el día de hoy nosotros deberíamos también seguir esa premisa de que Panamá es para los panameños. Muchas gracias. Muchas gracias al doctorando Yesid Buitrago. Ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas en donde los asistentes podrán interactuar con nuestros expositores. Aquel que tenga alguna consulta, alguna duda, con mucho gusto le podemos facilitar el micrófono para que se dirija a los doctorandos expositores. Buenas noches a todas y a todos. Entiendo que la exposición ha transcurrido en el tema constitucional. Desde ayer estamos escuchando el tema del control de la convencionalidad. Y en la última exposición escuchamos eso también. Anteriormente también la doctorándose, la licenciada Nieto, hablaba de la acción de tutela. Yo creo que nuestra constitución, sabemos que es una constitución atrasada desde el 72. Las últimas constituciones modernas, sobre todo de Sudamérica, ha traído grandes avances. Todavía seguimos con una constitución que todos los gobiernos han dicho que van a reformar, como dicen los noves, ñagare. Ya. Así que igual va a pasar con ese presidente que le dio, no voy a decir una palabrota, le dio miedo al gringo. Va a ser lo mismo, va a ser un show para mí. Disculpe a mi maestro y hermano Chan, que se metió con el profesor Bernal, y yo veo que va a haber pérdida de tiempo. Sí, así es, yo la verdad veo. Sí, así que a lo mejor el profesor Bernal se va, como dice, se va a cabrear cuando se va al profesor Bernal. Ya haciendo tanta vuelta. Mira, en el tema el último tema, ha habido discusión si seguimos con el bloque de la teoría del bloque de la constitucionalidad o ya rompimos esa idea. Porque sabemos que desde el 90 esa teoría o ese bloque de la constitucional comenzó la aplicación, porque no vino de la cabeza de Hoyos, tampoco, eso viene de Europa, sobre todo de Francia, Inglaterra, por allá, sobre todo. Donde existían, efectivamente, no existía el artículo 17, el segundo párrafo, que tocaba profesor Antonio, sobre todo el segundo párrafo que habla de los derechos mínimos,
Y también ayer la profesora Cosú hablaba también. Mi pregunta es, ¿cuál teoría seguimos? ¿La teoría monista o la teoría, el dualismo, donde se establecía la supremacía de la Constitución o la supremacía de los instrumentos internacionales? ¿Ya? En mi opinión, ya el bloque de la constitucional ya no existe. Para mí existe la doctrina de la bloque de la convencionalidad. Como ha manifestado el expositor, algunas constituciones latinoamericanas tuvieron que modificar su constitución en base a la opinión, al fallo de la Corte Interamericana. ¿Ya? Panamá, en mi opinión, yo creo que sobre todo el artículo 4, cuando habla de acata, anteriormente decía acatará siempre y cuando que no viole derecho interno. Ahora, de acuerdo a la lenguaje de la madrastra patria de nosotros, de ustedes mejor dicho, de España, decía acatará. Ya, ahora no, acata. Así que, ¿cuál es su opinión en materia de ese, si estamos dentro de la teoría del monismo o se cambió ya con el artículo 17, sobre todo el segundo párrafo? Gracias. Bien, dos. Bien. Bien, con respecto a ese interrogante, podemos señalar que este es un debate antiguo, muy conocido y que ya se ha podido desarrollar sobre la tan reconocida, ¿verdad?, pirámide de Kelsen. Que si la norma constitucional, nuestra constitución política, estaba por encima de las demás normas, entonces tenemos criterios encontrados, que al día de hoy el criterio que más fuerza puede tener o que está prevaleciendo es el criterio dualista como tal, pero reconociendo propiamente que el control convencional es prácticamente la última opción, la última herramienta que tiene el Estado para hacerle frente a esos derechos inherentes y necesarios que tiene. En este caso, ¿verdad? Si Panamá tiene el artículo 4 de la Constitución Política de una manera interpretada como tal, tenemos ese criterio de que el control convencional y la última decisión la tiene la Corte Suprema, la Corte Interamericana, de Derechos Humanos. Sin embargo, hay países que al día de hoy no se ciñen y no siguen los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos países al día de hoy se han prácticamente reportado, se han declarado que están en desacato prácticamente, ¿sí? Que son países que, si bien es cierto, al final la región latinoamericana los tomaría en cuenta a la hora de tomar algún tipo de convenio o negociación propiamente con un país que está en rebeldía. Hay países que no acatan y no reconocen o no siguen los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también existe lo que es el proceso de cumplimiento a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que sí o sí tienes que acatar los lineamientos de la Corte Internacional. En este caso para Panamá, Panamá debe acatar. Sí tenemos entonces ese criterio dualista, pero al final Panamá debe acatar. También reconociendo, ¿verdad?, que la Constitución Política es la norma fundamental, la norma madre del Estado, sin dejar aparte el control convencional. Entonces sería dualista. Gracias por la pregunta, doctora Arizo. ¿Alguna otra consulta, duda? Buenas noches a todos. Bueno, tengo 4 interrogantes para el primer tema, que fue sobre el derecho deportivo. La primera es cómo se aplica el derecho comercial en el contexto del deporte y cómo influye en los contratos deportivos. Un momento, viene el expositor. Ok, ¿cómo se aplica el derecho comercial en el contexto del deporte y cómo influye en los contratos deportivos? Bueno, fíjate, la pregunta es muy interesante porque hoy en día todos los contratos se manejan desde el punto de vista comercial.
Esa es la realidad. ¿Te recuerdas hace un ratito yo mencioné de que la FIFA, el segundo pilar básicamente de la ley deportiva es directamente el estatuto que te habla sobre la reglamentación de esa transferencia que hay de jugadores? Esto surge en virtud de que la FIFA tuvo que delimitar y limitar cómo iba a ser la transferencia de los jugadores. Ahora bien, se hace un contrato y en ese contrato, si es el tema de esa relación entre jugador y club, está delimitado en ese contrato. Ese contrato tiene cláusulas como cualquier otro tipo de contrato comercial que tú puedes ver. Hay cláusulas, por ejemplo, en donde el representante del jugador, que por lo general es quien hace esa negociación, hace cierto tipo de salvaguarda, por ejemplo, el derecho de imagen, derecho de venta del nombre, la venta de camisetas, si hablamos de fútbol, la venta de botines, el respeto en cierto tipo de regalías, los comerciales. Hace poco tuviste que Cristiano Ronaldo quitó la botella de una soda cuando hizo una entrevista. Eso se lo permite el contrato que tiene, la negociación que tiene. Como también hay ciertas marcas, por ejemplo, de botines, llámese Nike, llámese Reebok, llámese Adidas, que también tienen un contrato directamente con el jugador, y precisamente este jugador tenía un tipo de marca. Un caso muy particular lo hizo Michael Jordan cuando hizo la representación en 1992, si la memoria no me falla, en el Dream Team, que cuando le hicieron un patrocinio sobre la marca de la camiseta y ellos ganaron la medalla de oro, subió al podio y se puso la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué se la puso? Para cubrir la marca que no lo patrocinaba a él. Eso. Entonces los contratos hasta el día de hoy sí van en ese tema comercial. La propuesta que nosotros planteamos no es quitarle esa prerrogativa al jugador. Imagínate, Raúl Jordán va a proponer que a Messi le quiten el patrocinio de Adidas o un jugador emergente como de cualquier otro país, sería injusto. Lo que nosotros proponemos en su momento es crear una normativa laboral para aquel que no es Messi, aquel que no llega a ser Cristiano Ronaldo. Simplemente es Juan X y que no tiene esa posibilidad de un contrato y ese tipo de regalía o esos beneficios que tiene. Ok, esa respuesta, responde las tres anteriores, pero tengo curiosidad también sobre cuál es el alcance del principio de veracidad en el derecho deportivo. El principio de veracidad es un principio fundamental dentro de la competitividad. Te pongo un ejemplo. Hace un par de años, ya no soy parte de la comisión de disciplina de FEPAFUT, lo fui por 8 años, y nos llegó un caso sumamente interesante. La curiosidad es buena tenerla, así que lo importante es satisfacerla. Y fíjate, cuando se da un caso de racismo en un juego de fútbol, y que ya lástima no está Daniel Alonso por ahí porque se utilizó un pregón que él en el boxeo utiliza, suéltame gorila, se le dijo a un jugador de fútbol, un jugador colombiano, obviamente era de tez oscura, afrodescendiente, y se utilizó ese tipo de comentario. Obviamente hubo un acta que se levantó por parte de un informe. Obviamente el racismo es condenado no solamente por FEPAFUT, sino por la FIFA y el mundo entero. Y ese informe también se le dio a la comisión. Otro ejemplo rápido, cuando hay algún tipo de lesión intencional o algún golpe o algún tipo de insulto que tal vez la cámara de televisión no ve o alguien no escucha, se hace un informe de parte de todos los árbitros, sea asistente o sea el principal, y ese informe se entrega al final de los partidos. Ese informe es lo que nosotros en comisión de disciplina observábamos para hacer la sanción de cada uno de los deportistas si había una situación problemática. De nada. Muchas gracias por la pregunta y la intervención por parte del doctorando Raúl Jordán. ¿Existe alguna otra consulta o duda por parte del auditorio? De no ser así, felicitamos y le damos gracias a las exposiciones por parte de los doctorandos. Fuerte el aplauso, por favor. De esta manera, esperamos que haya sido de provecho y aprendizaje en nuestro segundo día de seminario Desafíos Legales del Siglo XXI. Lo esperamos para el día de mañana a las 5:30. Se les recuerda que en la parte de atrás hay un brindis para ustedes. Saludos.